Hola amigos y amigas, una vez más estamos reunidos para poder conversar acerca de otro libro, de otra obra en la cual deleitarnos y aprender y conversar y poder compartir. Contentos con algunos en cuarentena total y otros no, pero todavía viendo cómo avanza este tema de la pandemia. Aprovecho entonces de saludar a mis compañeros de conversación. En primer lugar a Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias al Señor. Aquí también esperando revisar este interesante libro. Un autor que yo creo que ya muchos ya conocen, pero lo vamos a nombrar después. Así es. Y Daniel, ¿cómo estás tú? Bien, aquí estamos en cuarentena todavía, esperando que pase para tomar aire fresco. Así que mientras nos mantenemos aquí leyendo, no queda... Aprovechando bien el tiempo. Así es. Muy bien. Bueno, hoy día vamos a estar hablando, como decía ya Carlos, de un libro clásico, interesante, y nos los va a estar compartiendo una vez más Daniel. Así que tienes la palabra para poder contarnos cuál es el título del libro, el autor, la editorial, todo eso que siempre conversamos al principio para presentar los libros. Sí, el libro que estamos viendo o vamos a estar conversando hoy día es el libro de John Bunyan. Se llama Gracia Abundante, Misericordia para el más grande pecador. Bueno, es un libro traducido por la conocida editorial Teología para Vivir, que ya hemos comentado, editado por el hermano Jaime Caballero. Tiene más o menos 220 páginas. Es un libro autobiográfico de él, de su conversión y de su vida como cristiano. Y eso es más o menos el libro en su idea general, lo que va a estar mostrando. Pero antes de los textos, de los capítulos en los cuales el libro se divide, tiene como varias introducciones, que es como que tratan de poner al autor, a Bunyan, en el contexto. Así que puedo comenzar, si quieren, contándoles un poco de eso, de ese contexto. Tal vez no. Antes de entrar ahí directo, hay un libro que escribió, por si a alguien no le suena todavía, a John Bunyan. Hay un libro que es bastante conocido, digamos, por los evangélicos y protestantes en general, que tal vez les va a hacer como más conocido. Tal vez también lo va a mencionar ahí en la parte introductoria, pero para que lo pudieran mencionar, como para que le haga como relación a las personas que a lo mejor no les suena el nombre de John Bunyan. Claro, sí, es el famoso Progreso del Peregrino. Ese mismo. Ese librito que se ha publicado por varias editoriales, a veces medio recortado por aquí y por allá, pero salió hasta en película y todo. Pero un clásico, se considera un clásico cristiano ese libro, pero menos conocido obviamente es el Gracia Abundante, que es el autobiográfico de él y de Bunyan. Bueno, un poco de... Dicho sea de paso, Dale. Un comentario del Progreso del Peregrino. Para muchos el desarrollo del inglés moderno se le debe la Biblia, que se tradujo al inglés en Inglaterra, después se estuvo masificando, más el Progreso del Peregrino, que estuvo en la gran mayoría de las casas de Inglaterra, que permitió el avance de la lectura, y después la posterior unificación del lenguaje inglés, porque también existían como diferentes formas de un idioma y después se fueron unificando cada vez más, y dentro de la literatura universal es indispensable. Sí, mucha influencia en ese aspecto literario John Bunyan. Excelente. Bueno, entonces, como les decía, hay dos introducciones que tiene este libro. Una que hace Jaime Caballero y otra que hace un hermano llamado Geoffrey Thomas, o
Geoffrey, no sé cómo se dirá bien. Geoffrey. Claro, el que tiene un libro muy bueno. Sí, según el libro dicen que se considera como el nuevo Martin Lloyd-Jones. Ahí yo no lo conozco mucho, pero... Sí, yo tengo uno de él, del Espíritu Santo, súper bueno. Muy bueno. Interesante, entonces hay que comentarlo un día. Vamos conociendo autores, ¿ah? Para conocer más, claro. Entonces, bueno, la primera introducción la hace Jaime Caballero, en donde nos cuenta que este libro fue escrito desde la cárcel en 1666 y luego el mismo Bunyan después en una de esas salidas de cárcel que tuvo en 1673 lo finaliza para su publicación en 1680. O sea, tuvo como escrito, después editado y finalmente publicado. Bueno, Bunyan estaba en la cárcel en ese tiempo porque el partido político que buscaba restablecer la monarquía había vuelto al poder por el rey Charles II, luego que Oliver Cromwell, que era alguien por el cual Bunyan había servido en el ejército, estuviera en el poder por un tiempo. O sea, había unas batallas ahí de poderes políticos. Como Bunyan había apoyado a uno, entonces había ido a la cárcel. También eso hizo que la persecución contra el movimiento puritano fuera bien fuerte, expulsando a todos los ministros de sus puestos en las universidades y prohibiéndoles también el predicar, o que no tuvieran la licencia para predicar, que es como se conoce. La gran expulsión. Pero, claro, pero John Bunyan sigue predicando igual, y debido a eso, que es algo ilegal, lo toman preso y se va a la cárcel 12 años. Y ahí escribe muchos libros, entre ellos como también dicen que por ahí, El progreso de El peregrino. También es un dato que pone así que es bien bueno para entender un poco esto, es que Gracia Abundante nace también en un contexto en donde Bunyan estaba en constante controversia con la doctrina de los cuáqueros. Cuáquero es un grupo que tenía una doctrina que decía que uno podía conocer a Dios o ser salvo, digamos, solamente de manera natural por medio de la luz interna. O sea, por esa luz interna uno respondía al Evangelio. Y como eso es algo subjetivo, nunca se podía tener seguridad. De ahí que John Bunyan siempre luchara igual harto con el tema de la seguridad, porque aunque era algo interno, también era algo doctrinal que había más o menos en el ambiente de la teología. Y Bunyan quería obtener la seguridad en algo objetivo, que sería la obra de Cristo, y no en algo subjetivo que fuera como la luz interna. Entonces eso igual es un dato bien, yo creo, bien importante para entender a Bunyan en su contexto. Y eso es como la primera introducción más o menos. Y la segunda está este hermano que nombramos, Thomas, que nos habla un poco de la vida de Bunyan. Nos cuenta que no tuvo influencia cristiana en su familia. Su padre fue ojalatero y por tanto él siguió siendo ojalatero. Fue el único de la familia que pudo estudiar un poco. Y mientras estuvo en el ejército, él empezó a escuchar las primeras predicaciones. Y su esposa, su segunda esposa, fue la que le leyó los primeros libros cristianos para que ayudaran, digamos, en su vida para conocer a Cristo. Un libro que ejerció harta influencia en él fue el Comentario de Gálatas de Martín Lutero, y a los 26 años se convierte. Y después a los 27 comienza a predicar, a escribir sus sermones, y de ahí ya empiezan a ser famosos sus sermones. Y su predicación era muy famosa porque era coloquial. O sea, sencilla, directa, experiencial, iba directo al hueso. Comprensible para la gente. Comprensible para el pueblo, con ilustraciones muy sencillas, y eso lo hizo muy querido como muy odiado también por la gente que no le gustaba ese estilo de predicación. Y escribió 58 libros, y este libro, bueno, se considera que cae en la categoría de autobiografía, como dijimos, dentro de la misma idea que sigue las Confesiones de San Agustín, por ejemplo, o la Imitación de Kempis. Eso es más o menos la intro de este libro. ¿Qué tal, no? Una buena intro para meterse aquí en el texto. Ya, entonces, este libro se divide en 4 partes. ¿Ya? La primera parte es la previa a su conversión, la segunda es sobre su conversión y las pruebas que le enfrentó, la tercera tiene que ver con cómo comienza
cuando comienza a ir a la iglesia de su pastor, que se llama señor Gifford, y como estando ahí intenta entender el evangelio, entenderlo más profundamente. Y la cuarta parte habla sobre su ministerio pastoral. ¿Ya? Entonces tenemos la primera parte que habla de la previa a su conversión, o sea, cómo fue su vida, cómo él era, como nos describe ahí, era rebelde, que tenía a veces deseos religiosos, pero después tenía problemas con su conciencia. Y aquí les cito algunas frases. Dice: fue durante estos años también que fui grandemente turbado y afligido de día y de noche con los pensamientos del día del juicio. Temblaba ante los pensamientos de los horrores, de los horrorosos tormentos del infierno, y temía que mi destino se hallara entre aquellos diablos y monstruos infernales que están atados con cadenas y argollas de oscuridad eterna para el juicio del gran día. O sea, es un pensamiento que Bunyan, cuando uno lo analiza, igual constantemente está como dándole vuelta al pensamiento de la condenación y todo, y tiene siempre una lucha bastante interna fuerte. Como Lutero. ¿Cómo, Carlos? Tipo Lutero, más o menos. Sí, por eso él admiró harto a Lutero. Se sentía como con la misma idea o este mismo sentimiento de la lucha interior. Es como fuerte en Bunyan, en la mayoría de sus libros. Entonces esto nos muestra, antes de llegar a ser converso, luchaba con eso un poco ya, y intentaba, obviamente, en su rebeldía o en su vida, tratar de hacer cosas por sus propias fuerzas, digamos, por su propia buena obra, claro, o como le llaman, una reforma externa. O sea, ya, si me porto bien un tiempo, bien, estoy aceptado por Dios. Y eso se encuentra también en la previa antes de su conversión. Dice en una parte: de modo que empecé una reforma externa, tanto en mi habla como en mi conducta. Bueno, hablaba muchos garabatos, si los ponemos hoy en día, ¿cierto? Y pensé que podía ir al cielo si guardaba los 10 mandamientos. Pobre, ¿eh? Procuré guardarlos de manera cuidadosa y creí que los guardaba muy bien algunas veces, lo cual me proveyó algo de consuelo, pero de vez en cuando quebraba uno de esos mandamientos y mi conciencia es grandemente perturbada. Cuando eso pasaba, me arrepentía y le decía a Dios que lo sentía y le prometía que lo haría mejor la próxima vez. Eso traía consuelo y pensaba que agradaba a Dios tan bien como cualquier otro hombre en Inglaterra. Entonces él tenía ese deseo de: está la condenación, estoy perdido, la ley me condena. Entonces, ¿qué hago? Trato de reformarme externamente. Y si me reformo externamente, quizá Dios me acepte. Esa era como una lógica que él cuenta más o menos en las etapas previas a llegar a conocer al Señor. Bueno, después la segunda parte. No sé si la primera parte es alguna duda, más o menos la idea que dice. A mí me llama la atención que, siendo el periodo de Bunyan, estando, digamos, en el periodo puritano y todo esto de ese tiempo de evangelistas y de digamos, los frutos de la reforma, seguía habiendo este pensamiento en las personas comunes como Bunyan, de tratar de ganar el favor de Dios a partir de las obras, del reformarse externamente. Es interesante eso. Porque a lo que voy es que es un pensamiento que aún hoy es común en como lo más general de la población. La gente, cuando tú le dices si conocen a Cristo, necesitan a Cristo, dicen: no, o sea, yo me porto bien. Yo no molesto, no le hago mal a nadie, no daño a nadie, soy una buena persona. Entonces, como es un pensamiento natural, digamos, entre comillas, pero ahí se nota la lucha del hombre interior respecto de su condición delante de Dios. Igual, interesante eso. Sí. Bueno, la segunda parte trata de la conversión, entonces, y de las pruebas que tuvo que enfrentar, más o menos. Todo comienza cuando Bunyan un día escucha a que unas mujeres están conversando sobre la escritura. Está por ahí cerca, ahí para la oreja, ahí están conversando, y dice que él queda impresionado en la forma que hablan, o sea, la forma sencilla en la cual hablan y profunda a la vez.
Y entonces eso lo empezó a hacer pensar, como, oye, qué profundo lo que decían esas mujeres y con tanta sencillez que lo decían y todo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza a temblar, como él dice. Aquí les cito igual. Dice, y mi corazón empezó a temblar, dudando de mi condición, porque vi que todas mis ideas sobre la religión y la salvación nunca habían tocado la cuestión del nuevo nacimiento. Empecé a darme cuenta de que no sabía nada del consuelo de la palabra y de las promesas de Dios, ni de lo engañoso y traicionero de mi perverso corazón. En cuanto a mis pensamientos secretos, no lo tenía en cuenta ni conocía qué tentaciones de Satanás existían o cómo podían ser resistidas. Cuando hube escuchado y considerado lo que ellas dijeron, me marché y volví al trabajo, pero su plática y manera de conversación se quedaron conmigo. Mi corazón se hallaba en gran manera afectado por sus palabras, porque mediante esas me convencí de que carecía de evidencia de ser un hombre verdaderamente piadoso, y también porque me convencí de la feliz y bendita condición de aquellos que son piadosos. Entonces le quedó dando vuelta la conversación y no podía sacarse de la cabeza y decía, yo no nací de nuevo, no soy realmente salvo, no he comprendido realmente la profundidad del pecado. Y todo eso estaba en su mente, continuamente, constantemente. Buena. Hay una película animada que sí la puedes encontrar en YouTube, que es de la vida de John Bunyan, y se encuentra esa experiencia de la conversación con las mujeres que él escucha. De qué manera sencilla igual llegó como a escuchar, claro, y a entender todo esto de la salvación. Sí, bueno, y entonces el libro va como relatando, o sea, esta parte va relatando esas dudas, esos conflictos, esas luchas que él va teniendo, pruebas que tiene que enfrentar para tratar de llegar a comprender de que es un pecador y que necesita la salvación. Hasta que finalmente, cierto, después de reflexionar y todo, llega a los pies de Jesucristo, se arrepiente, cree y empieza su vida espiritual. Hay un relato que no sé si estará aquí también, pero que Piper cita en un escrito que hizo también dedicado a la vida de Bunyan, que, spoiler o spam, está traducido en nuestra página. ¿Ya? Que se llama Viviendo en Dios que es invisible, una serie de 3 artículos. Sí, es muy bueno. Y ahí dice eso, que precisamente ya después de convertido él seguía luchando con esta preocupación de cómo agradar más a Dios, o de cómo con sus acciones podía arriesgarse en perder el favor de Dios. Y reflexionando y pensando en la escritura, él se da cuenta que en realidad o él escucha, no me acuerdo bien cómo es el relato textual, pero como que él escucha y le dice, mira a la cruz, no hay nada que tú puedas hacer que me haga amarte menos, ni nada que tú puedas hacer que me haga amarte más, porque yo envié a Cristo a morir por ti finalmente, a mi hijo. Entonces es súper bacán ver eso, como él, a pesar de convertido, seguía con estas luchas, y que la respuesta finalmente fue el sacrificio de Cristo y el amor inmutable o incondicional de Dios. Que no hay nada que Bunyan o cualquiera de nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más de lo que ya nos ama y nos ha amado desde el principio. Fue bacán eso, ese relato me quedó dando vuelta harto de la experiencia de Bunyan, en su conversión y en su proceso de ir entendiendo el Evangelio. Sí. No sé si está ahí igual. Sí, está más adelante. Pero bueno, una de las cosas. No hay problema. Una de las cosas que tiene Bunyan es exactamente esa lucha como constante por encontrar seguridad. O podríamos decirlo de otra manera, esa lucha constante por volver al Evangelio. Constantemente. Así como se siente malvado, pecador, vil, tiene que recordar otra vez que Cristo es el único suficiente. Pues de nuevo cae como en esos procesos y otra vez tiene que volverse. Incluso algunos en una de las introducciones creo que está citado que hay algunos autores que critican eso como de Bunyan. Es como muy tortuoso, lo encuentro, como constantemente. Claro, masoquista. Pero sí, yo creo que en realidad también cada cristiano tiene sus luchas de diferente calibre. Hay algunos que tienen búsquedas intelectuales, otros tienen búsquedas, vivenciales, donde la persona por sus acciones, otros buscan experiencias
espíritu-fisiológicas, no sé si se puede decir así, y la gente evalúa sus grados de seguridad a partir de esa experiencia en el fondo, y todos la tenemos en una medida u otra, y tal vez algunas veces no nos damos cuenta, son puntos ciegos en nuestra vida. La diferencia es que con Bunyan él es más descarnado y evidencia de manera más textual que también era una gente muy puritana que practicaban en sus libros, sus cartas. Sí. No, sí, yo creo lo mismo, obviamente, solo que Bunyan es más evidente. Pero obviamente todo cristiano tiene esta lucha, y yo igual he conocido cristianos que podríamos decir son especie de Bunyan respecto a su vida espiritual. Igual yo al principio de la vida espiritual pasé como por un proceso similar de enfrentar como ese sub y baja de duda, de inseguridad y todo, y especialmente por no tener doctrinas claras igual. Pero después uno va como creciendo en la gracia de Dios y va encontrando mayor seguridad, pero depende del proceso de cada cristiano igual. El tema. El tema peligroso es cuando consideramos que la forma de es más piadosa. Por ejemplo, pensar que esta actitud de Bunyan es más piadosa y tratar de imitarla. Ahí creo que está el peligro. Porque uno lee, yo por ejemplo leí esos artículos de Piper, y uno nota que no era que Bunyan estuviera fingiendo algo o tratando de imitar a otra persona para parecer más piadoso, sino que él fue hasta la cárcel, o sea, amaba al Señor y era su forma de expresarlo y de comprenderlo también. Pero creo que ahí es donde, y creo que lo hemos conversado en otras ocasiones, donde es bueno entender estos personajes o estas personas en sus contextos, en sus momentos históricos, para poder también darle sentido a la forma y las maneras de vivir el Evangelio también. Y para no tratar de imitar lo mismo porque sí, porque parece ser más piadoso o algo por el estilo. Claro, por eso yo les decía al principio que el detalle ese que lucha harto con los cuáqueros o con la teología que había en esa época es como igual clave como para entender por qué esto es como más fuerte. Y es porque Bunyan igual luchaba con esa idea, seguramente. Era una doctrina que estaba ahí, estaba cercana y hacía daño a su vida en ese caso. Entonces es importante igual entenderlo dentro de ese contexto. Buena. Sí, bueno, en la tercera parte entonces relata, después de su previa a la conversión, ya empieza a relatar como su vida espiritual mientras estuvo bajo el ministerio de su pastor, y cómo mientras él escuchaba prédica tras prédica, los domingos día del Señor, entendía mejor el Evangelio, iba como profundizando, iba creciendo espiritualmente mientras era expuesto a la escritura, a las predicaciones, y también, bueno, relata ahí su lucha con los cuáqueros, que era lo que decíamos, y también su felicidad al conocer el comentario de Lutero, de Gálatas, que fue como su base, ¿sí? Oye, esa congregación, la de Bedford, no sabes o si sale, si lo relata el pastor que estaba allí, ¿era una iglesia independiente ya? No lo relata. Ah, ya. Yo igual quedé con la duda, o sea, de qué era. No, o sea, yo que recuerdo no dice que era bautista. Solo lo pone porque es autobiográfico, entonces no, quizás está interesado más en lo interno de él más que el contexto de la época. Igual históricamente se dice que Bunyan siempre rechazó el nombre bautista. No era una cuña que le agradara en realidad. Anderson dice hablar todo eso y al parecer no le gustaba el nombre. Mira. Sí, tendría más independiente sin bautista, podríamos decir. Independiente sin ser bautista o algo así. Pero ahí hay discusión, por algunos consideran bautista, otros no. Ahí habría que entrar como a averiguar más profundamente. Bueno, entonces, dentro de esa posición de la escritura, él dice, aquí le cito: vi con mucha claridad la concordancia de los 4 evangelistas y la maravillosa obra de Dios en dar a Jesucristo para salvarnos desde su concepción y nacimiento incluso hasta su segunda venida de juicio. Era como lo hubiera visto nacer, como si lo hubiera visto nacer, como si lo hubiera visto crecer, como si lo hubiera visto caminar por este mundo desde el pesebre hasta la cruz.
vi cuán apaciblemente se dio a sí mismo para ser crucificado en la cruz por mi pecado y maldad. También estuve pensando acerca de estas cosas, entendí que Jesús fue escogido para el matadero que fue planeado y conocido desde antes de la creación. Entonces esas eran algunas como reflexiones que él ya sacaba a partir de las exposiciones de la Escritura. Y creo que aquí viene lo que contaba un poco Franco, dice, pero un día mientras estaba caminando por el campo, con un poco de desánimo sobre mi conciencia y temiendo que todo podía aún no estar bien, de repente una frase cayó sobre mi alma: tu justicia está en el cielo. También pensé que con los ojos de mi alma podía ver a Jesucristo a la diestra de Dios. Él está ahí como justicia, sin importar dónde me encontrara y lo que estaba haciendo. Dios nunca podía decir que carecía de justicia porque estaba ahí justo delante de él. Asimismo, vi que no era el buen estado de mi corazón lo que hacía mi justicia mejor, ni el mal estado de mi corazón hacía que mi justicia peor, porque mi justicia era Jesucristo mismo. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, ahí como que esa frase es como clave en la vida de Bunyan. Tu justicia está en el cielo. Es como, en verdad, la justicia está ahí. Nunca va a cambiar, aunque nuestros estados espirituales cambien. La justificación, digamos, la salvación está en Cristo, la seguridad en este caso está en Cristo. Y eso fue una de las cosas que él como que se afirmó, porque después de tantas luchas que iban y venían, que iban a seguir, pero por lo menos hubo un momento como clave, y ese fue un momento clave en el cual él como que se afirmó. Él dijo, ya, la justicia está en Cristo. Así es. Y bueno, yo creo que eso sigue siendo tan vigente para nosotros en el sentido de que tendemos a la justicia propia constantemente. Y Bunyan nos muestra aquí esta clave de la justicia está en Cristo. Bueno, y entonces finalmente, después de comprender el Evangelio y la razón y de decir en esta tercera parte al final, dice que comprende el Evangelio y entiende que la razón de sus dudas eran el no orar a Dios constantemente y que tentaba a Dios, dice él. Entonces, después de entender un poco eso, ahí relata un poco de ese proceso. Él dice que ya estaba listo para el ministerio pastoral al cual fue llamado, y eso se trata la cuarta parte, que es el relato de Bunyan sobre el ministerio pastoral. Aquí dice que en esta parte cuenta que pasaron unos 5 o 6 años de cristiano más o menos, hasta que le pidieron que enseñara en privado. O sea, habían como pequeños grupitos y ahí se le pedía como ya hoy día el señor Bunyan nos va a compartir la palabra. Entonces ahí exponía, eran como grupos pequeños. Después, como un grupo un poquito más grande, se le permitía exponer la palabra. Entonces la gente como que empezó a darse cuenta que tenía capacidad de enseñar, y que su enseñanza era como muy clara, muy precisa, y que bendecía a los que estaban oyendo. Me hizo acordar un poco a Spurgeon, que empezó así un poco también. Dicen que en una reunión sencilla y privada más o menos empezó como a compartir la palabra. Lo iban probando. Sí, hay un documental que está en YouTube donde se puede encontrar, es como documental y película, que se muestra que en un principio lo mandaban a visitar hermanos que estaban lejos, y se juntaba un grupo de hermanos en el comedor y conversar. En lo poco fue fiel. Sobre mucho después fue puesto. Así se empieza, siempre piolita en privado ahí. El Señor va probando los dones hasta que ya están más desarrollados. Ya, entonces en esta parte cuenta un poco de cómo fue su ordenación. Aquí les cito, dice: al final, queriendo aún la iglesia que predicara, después de solemnes oraciones al Señor con ayuno, fui llamado y ordenado más específicamente a predicar la palabra de manera más pública y regular, no solo entre aquellos que creían, sino también a presentar el Evangelio entre aquellos que aún no habían recibido la fe. Más o menos en ese tiempo empecé a sentir en mi corazón una disposición y un gran deseo secreto de hacer lo mismo, aunque bendigo a Dios que no era por el deseo de vanagloriarme, pero en ese tiempo me encontraba gravemente afligido por los dardos ardientes del diablo respecto a mi estado de gracia. O sea, mientras estaba siendo ordenado y llamado a predicar, aún estaba
con esa duda o con eso Sentido de culpa. sentido de culpa, en ocasiones A dificultades. lo mejor tenía un alma más depresiva, quizás. Y eso era todo. Puede ser, Sí, Más puede ser también. melancólico, quizás. puede ser. Más Sí, sensible. Sí. Bueno, Igual, de todas maneras, bendice. sí, y se nota en todo caso en su carácter, porque por ejemplo, generalmente, aunque no exclusivamente, pero generalmente la gente más sensible tiende a escribir más poesía. Y él escribe un montón Sí. de poesía. Sea poesía, escribía canciones, era como igual bueno para escribir y hacía también historia, que el profesor Peregrino es una historia de la vida cristiana. Entonces era como muy desarrollado en ese aspecto de literatura, de escribir cosas. Bien interesante nuestro amigo Bunyan. Entonces cuenta después que, bueno, después que empezó en el ministerio pastoral, cuenta una parte igual que es como interesante, que se empezó como a difundir más la onda de su nombre. Dice, aquí le cito esto, dice: la calumnia que más se difundió fue que tenía amantes, disfrutaba de la compañía de prostitutas, tenía hijos legítimos, tenía 2 esposas a la vez y cosas por el estilo. Pero mi glorio de estas calumnias, junto con las anteriores, eran mentiras necias y descaradas, y falsedades fueron lanzadas sobre mí por el diablo y sus seguidores, ya que si el mundo no me tratara con maldad, entonces me estaría perdiendo una de las marcas de ser santo y un hijo de Dios. Buena. Ya dice, sí, empezando su ministerio un par de años que pasó un poquito, ya empezaron las calumnias. Bueno, igual hay que entender que el contexto nuevamente, que él era independiente, predicaba al aire libre, lo hacía sin licencia, entonces todas esas cosas a las iglesias establecidas de la época era igual molesto. Entonces era como muy cómodo. Y aquí tengo una cita de eso igual, dice, porque después lo agarraron, como sabemos, ¿cierto?, por hacer esta forma de predicar libre y sin licencia, fue juzgado. Y dice, en la sesión de la corte donde me juzgaron fui a defenderme de mantener y las asambleas y reuniones religiosas ilegales y de no conformarme con el culto nacional de la Iglesia de Inglaterra. Después de cierta discusión con los jueces, tomaron mi conversación honesta con ellos como una confesión de culpabilidad. Entonces se está defendiendo y tomaron su confesión como culpa. Y me sentenciaron a un desierto perpetuo, porque me negué a conformarme. Así que fue entregado una vez más a las manos del carcelero, me llevaron de regreso a la prisión, donde he estado por más de 12 años esperando ver qué es lo que Dios le permitía a sus hombres hacer conmigo. 12 Bueno, años. y por predicar al aire libre, entonces ¿qué pasó? Estuvo Tremendo. en la cárcel 12 años. Y bueno, y una de las cosas que... ¿Ah? Sí, po. Y una de las cosas que cuenta igual la autobiografía es que una de las cosas que más sufrió él fue al separarse de su esposa y de su hijo, pero especialmente de su hija ciega. Él tuvo una hijita ciega que él decía que amaba mucho y que le partía el corazón pensar que no tenía como ayuda ni sustento su esposa. Igual bien crudo, digamos, el contexto de la época de la vida de Bunyan en ese aspecto. Y dentro de la cárcel Dios lo usó para escribir obras, y además igual hay relatos que yo leí en otros lugares donde como la cárcel estaba como más o menos como bajo tierra, o sea, no totalmente bajo tierra, pero así como hundida, y había una pequeña ventana. Entonces él predicaba y la gente dice que se juntaba afuera a escucharlo igual, desde la misma cárcel. Entonces un encarcelado no estaba presa la palabra, como diría Pablo. Mandaba carta igual a la iglesia desde la cárcel, porque seguía siendo pastor. Claro. Desde la cárcel la iglesia lo seguía considerando pastor. Brígido, no, fuerte. Impresionante el tema. Estar 12 años encarcelado por predicar el evangelio. Persecución. Bien, pues, ¿y qué más? ¿Cómo concluye este libro, Daniel?
Bueno, de no, gracia abundante. sí, el libro concluye, después de relatarnos un poco esto, no me acuerdo si tenía apéndice, es que este lo leí hace un tiempo, pero No, no tiene. termina solo con el relato de esto que les contaba, del sufrimiento, de todo lo que enfrentó, y ahí lo finaliza, lo deja Ya. finalizado respecto a su vida. Buenísimo. ¿Y por qué llamarle gracia abundante al título? ¿O cómo podríamos ver la gracia abundante de la cual... Porque uno esperaría que gracia, o a lo mejor el pensamiento más común es pensar gracia, todo bien de aquí en adelante. Me convertí al Señor y ya no tuve más problemas. Pero nos damos cuenta que por ejemplo en el caso de Bunyan no fue complejo irse preso incluso, pero él vivía reconociendo la gracia del Señor en todas esas circunstancias, ¿no? Sí, pues bueno, gracia abundante es bueno, el pasaje de Pablo puede ser, yo soy el mayor de los pecadores, donde Bunyan reconocía mucho eso, que él realmente era un pecador, que era indigno, que reconocía mucho la pecaminosidad de su corazón y a la vez la gracia de Dios que era tan potente ante su vida, que por eso él colocó este nombre, digamos, a la autobiografía de él. Y bueno, igual obviamente uno puede sacar lecciones de este libro, como por ejemplo la importancia del Evangelio, no solo al convertirse, sino durante todo el proceso, porque al final, ¿cuál era el antídoto para las dudas? ¿Cuál era el antídoto cuando le enfrentaban la dificultad y sentirse miserable y todo eso? Era el Evangelio, recordar que la justicia está en el cielo, que era la frase. Entonces creo que eso igual es importante para nuestra vida cristiana si enfrentamos dificultades, dudas, pecados incluso. Al final arrepentirnos y venir a Cristo nuevamente es la solución siempre. Estar centrado en Cristo, centrado en el Evangelio, creo que es lo que muestra Bunyan. Lo otro que podríamos ver de Bunyan es la perseverancia, que a pesar de todas las dudas y dificultades y problemas, y la cárcel y el dolor y el calvario que tuvo que sufrir, él se mantuvo firme en la fe. Eso es como la paradoja, que parece un hombre muy inestable, pero en verdad se mantuvo perseverante en la fe, firme, hasta el final. Estar en la cárcel, sufrir lo que decíamos de la esposa, su hija ciega, y todas las dificultades que habían, estuvo perseverando siempre hasta el final. Y creo que es una lección muy, muy buena. Y también quizás yo sacaría como lección que no importa el contexto donde estemos, en este caso en la cárcel, siempre hay formas de servir a Dios. Creo que Bunyan lo hizo muy bien y mucha de su literatura es excelente. Como decía Carlos, es considerado como alguien muy importante en la literatura. Era un hombre muy sencillo, no tenía estudios de la universidad ni nada como los otros ministros de la época. Pero sin embargo, hasta Owen, ¿cierto? Hay una frase de Owen por ahí, no me acuerdo cómo es, pero dice: preferiría dejar como todos sus estudios, creo, a... Todo lo que tengo por el poder de ese ojalá. Claro, porque los jalateros predicaban, pero muy power, ¿cierto? Yo leí los sermones del antiguo que he podido leer y realmente son buenos. Es como muy simple y aplica muy bien todo. No le daba mucha vuelta a nada, sino que era directo. Y las ilustraciones que tenían eran maravillosas. Era muy buena en hacer ilustraciones en Bunyan. De ahí la herencia a Spurgeon también, que admiraba mucho a Bunyan. Sí. Que sigue como esta línea de predicadores bautistas. Así que eso más o menos algunas conclusiones, reflexiones que uno podría sacar del libro. Buenísimo. ¿Sabes qué pensaba yo también mientras escuchaba lo que mencionaba y me acordaba de estos artículos? También el cómo tener un buen entendimiento de la gracia de Dios nos permite tener esperanza y no frustrarnos en las circunstancias difíciles. Porque para Bunyan ya había ganado todo al ser rescatado del pecado, digamos. De tal forma que para él la cárcel, como lo vemos aquí, no era una pérdida o no era un caer de la gracia de Dios, sino que él seguía estando en la gracia de Dios. Impresionante eso. Y nosotros hoy día nos confundimos todavía en algunas circunstancias.
esperamos tenerlo todo porque estamos en la gracia. Cuando ya lo tenemos todo y lo que nos pase alrededor y las circunstancias que nos toquen vivir son para hacernos crecer, para enseñarnos y para darnos oportunidades para servir a Dios también. Entonces en eso pensaba también mientras nos hablabas del libro, así que mucho que aprender de este varón y de el texto Gracia Abundante para el mayor de los pecadores. Carlos, ¿algún comentario que quieras hacer? No, para variar, un librazo, y podemos ver cómo uno ve cómo él, siendo un hombre aparentemente con un espíritu sensible y ante los ojos psicológicos depresivos, pero soportó todo. Prácticamente lo único que faltó es que lo mataran, que fuera martirizado, lo hubieran colgado, quemado de alguna manera, como a otros hombres de Dios le sucedió. Pero los planes que tenía Dios sobrepasaban la vida temporal de nuestro hermano Bunyan. Así que muy buen libro, recomendable. Así es. Y que lo pueden adquirir. ¿En qué formato está este libro, Daniel? Está en formato Kindle y papel. Y físico. Y físico, eso, papel. Ahí para que pregunten en sus librerías online y o en Amazon, como decía Daniel, que está en Kindle también. Perfecto, excelente. Vamos a irnos despidiendo, partiendo por Carlos nuevamente. Como empezamos saludando con Carlos, para que puedas despedirte, Carlos, de este episodio y de nuestros oyentes. Bueno, un abrazo y saludos a todos los que nos escuchan. Esperamos que nos puedan seguir en nuestras redes, y si tienen alguna consulta o recomendación, siempre son bienvenidas sus saludos, y siempre es un agrado que alguien nos diga que nos ha escuchado, que le ha sido de bendición. Así que un abrazo para todos y que podamos seguir adelante con los libros. Así es. Siempre nos bendicen sus palabras de feedback. Daniel, últimas palabras y despedida. Bueno, que puedan comprar el libro, adquirirlo, muy buen libro que hemos comentado hoy. Y también recordar que vamos a tener sorpresas pronto. Así que nos sigan escuchando. Vamos a traer algunas sorpresitas por ahí, pero gracias una vez más por poder estar comentando juntos y reflexionando juntos en torno a este libro grandioso de John Bunyan. Así es. Atentos a las sorpresas que se vienen. Y bueno, como siempre, sugerencias del libro, estamos ahí atentos. Creo que hemos también abordado algunos que nos han recomendado, como el de la sombra de la sustancia. Así que eso, amigos, que estén muy bien, cuídense y sigamos confiando en la gracia del Señor, en su providencia y sabiduría. Nos escuchamos en la siguiente ocasión. Chao.